Como siempre, nos da mucho gusto saludarles. Gracias por la preferencia que nos están brindando. Estamos ya en el último sábado de este diciembre de este 2023. Estamos despidiendo este año con memorias de nuestra gente, recorriendo siempre las calles de la ciudad con personajes muy importantes que forman parte de la historia de Matehuala y que siempre tienen cosas muy importantes que platicarnos. Y el día de hoy, pues nos encontramos aquí con María Concepción Nava Muñiz, Conchita, arquitecta. ¿Cómo estás, Conchita? Muy bien, José Paz, muchísimas gracias por fin se nos hizo platicar contigo. Bueno, como estás radicando en San Luis Potosí. Aunque yo vengo todos los fines de semana, sí. Llego los viernes y me regreso los domingos, pero siempre estoy por aquí. Qué bueno, nos da mucho gusto. ¿Tú te quedaste en San Luis cuando terminaste tu carrera o cómo estuvo? Arquitecta, estudiaste la carrera de arquitectura. Sí, así es. Estudié la carrera de arquitectura en lo que entonces era la unidad del hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Casi por poco me voy a estudiar a Guanajuato porque en la Autónoma pues no había la carrera. Sí. Pero resulta que un año antes que yo me fuera, crearon la carrera y entonces tú eres de la segunda generación. La segunda generación, exactamente. Una generación estupenda de arquitectos muy sobresalientes. A ver, menciónanos algunos de tus compañeros. Pues el ex rector Manuel Villarrubio, Gerardo Arista, Manuel Vildósola, Chávez Rodríguez, Alejandro Galván, el abuelo, que es José de Jesús Sánchez Rodríguez, y tantos más, porque todos han sobresalido y somos una generación muy sobresaliente y muy unida también. ¿Se vuelven a reunir de vez en cuando? Cada año. ¿Cada año se reúnen? Sí, cada año. Hacen su reencuentro. Sí, así es. ¿Y qué platican en ese reencuentro ustedes? Pues de cómo te ha ido. Ya lamentablemente tenemos como 3 años que ya han faltado compañeros. Algunos murieron por el COVID. Sí. Y otros de alguna otra enfermedad, pero ya tenemos de nuestros grupos, que eran 3, 10 personas que se nos han adelantado. Así pasa. Terminas la carrera y te quedas ahí en San Luis. Sí, resulta que mis hermanos se fueron a estudiar también alguna carrera a San Luis Potosí, y pues ya fue cuando entonces rentamos un departamento para todos los hermanos, y pues ahí me quedé, conseguí trabajo y ahí sigo con los trabajos que he tenido. Antes de que me digas de tus trabajos, platícanos. Tu papá fue presidente municipal, Toto Nava. Sí, así es. Pues prácticamente también la generación de mi papá fue una generación muy sobresaliente. De hombres distinguidos. De hombres distinguidos con mucha proyección, con mucha visión, de la generación de Santiago J. Vivanco, de Tito Pérez Barba. Luego mi papá fue presidente del 62 al 65, y luego siguió el doctor Adalberto Tamayo. Doctor. Así es. Y por ejemplo, estos 4 presidentes pues trabajaron mucho por el progreso y que Matehuala sobresaliera. Principalmente, por ejemplo, mi papá hizo mucho trabajo en pro del auto. Aparte de que vendía autos, había refaccionaria, estaba la gasolinera, pusieron negocios a pie de carretera para que tuviera infraestructura para los visitantes que paraban aquí en Matehuala. Entonces, prácticamente los negocios de mi papá se desarrollaron en ese... Ya estaba la carretera. Sí, la carretera estuvo desde el 57. Acuérdate que antes era brecha o llegabas por el tren. ¿Tú cuántos años tenías cuando tu papá fue presidente? Pues cuando él empezó a ser presidente tenía como 6 años, y cuando terminó pues unos 9 más o menos. ¿Y te acuerdas así de algunas cosas? Mira, me acuerdo poco, pero por ejemplo, lo que nos enseñó mucho mi papá y mi mamá fue el amor por la matria, por nuestro terruño, por Matehuala. Y yo me acuerdo mucho cuando el problema de Salvador Nava,
nosotros vivíamos enfrente del Teatro Manuel José Otón. Sí. Entonces hubo un evento en el teatro y había muchos soldados a lo largo de las banquetas, de las bocacalles. Ajá. Y nosotros nos asomábamos a las ventanas y pues veíamos que los soldados estaban ahí parados, muy derechos. Muy en su posición. Y nosotros de inocentes pues gritábamos, ¡Viva Nava! ¡Viva Nava! ¡Viva Nava! Ajá. Sin saber cuál... Que era otro Nava, que no era de tu papá. Bueno, nosotros gritábamos ¡Viva Nava! Pero no sabíamos que en ese momento estaba caliente todo el problema con el doctor Salvador Nava, que es un personaje pues al que muchos potosinos reconocemos y sabemos que fue un potosino muy destacado. Entonces te digo, bueno, la inocencia, me acuerdo mucho de eso porque nosotros gritábamos ¡Viva Nava! ¡Viva Nava! Pero bueno, probablemente los soldados han de haber pensado, estos son los hijos del presidente. ¿Y qué otras cosas recuerdas? Bueno, pues me acuerdo algunos detalles, por ejemplo, de la inauguración del Motel El Dorado, que también, te digo, mi papá trabajó mucho en... ¿Tu papá fue socio de ahí? No, era de los propietarios activos. La sociedad era Nava S.A. Ok. Del Motel El Dorado. O sea, él era socio. Bueno, sí, bueno. ¿Formaba parte de la sociedad? Formaba parte de la sociedad o era propietario también junto con otros de sus hermanos. Sí. También el Motel Las Palmas, el motel, el que está delante de la gasolinera. Capri, no, el motel, bueno, el Dorado es el que tú decías. En donde está el parador turístico. Ajá. El Pedregal. El Pedregal, exacto. El Pedregal también, la gasolinera, te digo que él trabajó mucho en colocar infraestructura que fuera apoyando la carretera 57 y que los que transitaban la carretera pues tuvieran todo a la mano. Para que fuera Matehuala un punto importante en el paso hacia el norte y hacia el sur, que se logró junto también con el Motel Las Palmas y otros. Sí, prácticamente del 57 al 65 o 68 ahí fue donde se desarrolló toda esta infraestructura. Que fue cuando tu papá fue el presidente municipal. Sí. Y empezó este boom desde Santiago Vivanco. ¿Tú conociste a don Santiago Vivanco? Sí, lo conocí, inclusive muchas veces fui a casa de ellos, porque, bueno, Pati era mayor que yo, pero era de la edad de Melucha, pero por diferentes causas yo llegué a estar con ellos en su casa, una casa muy bonita aquí en la calle de Hidalgo, donde ahora está una tienda. Sí. Tenían una alberca preciosa. La señora Marta era una señora estupenda, una señora muy conocedora, pues bueno, hija del arquitecto Jorge de María y Campos, y María y Campos, que me porque imagino, repite el apellido. Exacto. Y que imagino que en la carrera tuvieron como referencia a este personaje, ¿no? En la carrera de arquitectura no, porque no se veía el quehacer de los arquitectos regionales, sino internacionales, nacionales, los que estaban en el boom. Por ejemplo, Frank Lloyd Wright, en los últimos tiempos fue el arquitecto Legorreta, Le Corbusier. Todos estos arquitectos fueron los que nos dieron la línea dentro de la educación en la arquitectura, en lo que era la unidad del hábitat. Ya la unidad del hábitat fue creciendo, luego se hizo escuela y ahora es facultad. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes, Conchita? Nosotros fuimos 9. La mayor es Carmela, luego sigue Toño, que en paz descanse, sigo yo, Rosa, Pelón, Fello, Betty, Laura Marcela y Mónica. ¿Mujeres dos cuántas son? 6 y 3. Seis mujeres y 3 hombres. Sí, así es. O sea, ahí mandan las mujeres en la familia Nava Así Muñiz. así es. No, y de cualquier manera, no haciendo menos, la mujer es la que manda.
Ajá. Así es. ¿Y tú estudias en dónde, Conchita? Aquí la primaria. ¿O empezaste también ya jardín? Yo empecé desde el kinder en el Colegio Mattel. Ahí hice kinder, preprimaria, primaria y secundaria. ¿Y dónde estaba el Colegio Mattel? Aquí en Hidalgo. Acá Hidalgo. Sí, en donde está el estacionamiento. El estacionamiento ahora. Ahí Qué tristeza que hayan demolido esa finca porque era una casa preciosísima. Bueno, y ya cuando terminé la secundaria estudié la prepa en la preparatoria María L. Castillo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ajá. Cuando estaba en el primer año fue cuando faltó mi papá, cuando murió, y pues mi mamá no me dejaba prácticamente que siguiera estudiando. Y lo menos salir fuera. Y salir fuera y que la hija... Porque tú fuiste la primera en salir fuera de la familia a estudiar. Así es. Ajá. Entonces Víctor Mabú, que fue mi maestro en la preparatoria, nos daba álgebra, y le dijo a mi mamá que si yo quería estudiar, pues que me permitiera. Y inclusive le ofreció que yo fuera haciendo prácticas en la compañía urbanizadora de Matehuala, la CUMSA. Entonces yo estuve por un buen tiempo allí trabajando con ellos, colaborando, y pues ahí fue donde me enseñé a dibujar con los grafos, el dibujo técnico. O sea, antes de que estudiaras, sí, antes de que entraras a la carrera. Sí, así es. A supervisar obra, a ir a tomar medidas, a diseñar algunas cositas. Y en ese entonces estaba también ahí con Víctor Mabú el arquitecto Eduardo Pérez Barba, el que le decían el Arquiarcos, sí. Que también ya murió, el arquitecto que también llevé con él una muy, muy buena amistad. Entonces, bueno, pues ya pasó eso, ya se llegó que terminé la prepa, me voy a San Luis Potosí, presento el examen, entro a arquitectura, que para entonces dependía de la facultad de la Escuela de Ingeniería. Después, dentro del movimiento del hábitat, se hicieron movimientos para independizarnos y que no dependiéramos de ingeniería, pues prácticamente pues estábamos muy, muy opuestos. Sí. Y yo me acuerdo que hicimos una marcha del silencio muy bonita, una marcha muy ordenada, que nos fuimos por la Escuela de Arquitectura o la carrera, estaba en lo que hoy es la Caja Real. Sí. Entonces salimos de la Caja Real, nos fuimos un costado de Allende, Obregón, todo Obregón hasta Independencia, regresamos Carranza y demás. Y bueno, en esa época era rector el rector, el que le decían el chango, el rector Leiva. Sí. Leiva Ramos. Sí. Entonces, pues nos concedió ser independientes, y así fue como la carrera y lo que ahora es la Facultad del Hábitat fue creciendo. Y es lo que es, gracias a ese movimiento que ustedes encabezan. Tú lo dices muy tranquilamente, un movimiento, pero antes eran grandes movimientos. Pero fíjate que lo que pasa que esa marcha... Lo hicieron tranquilo a comparación de otras. Sí, porque en el 73 la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tuvo problemas muy fuertes con los estudiantes. Hubo quema de camiones, hubo un estudiante que murió. La Facultad de Derecho y varias facultades estuvieron en huelga. Creo que desde, pues no sé si era ya desde noviembre a diciembre, pero prácticamente ya casi se consumía el semestre y seguía la problemática hasta que se estabilizó todo, pero fue un movimiento que dejó mucha huella en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En el área estudiantil, que todavía se sigue recordando, y que qué bueno que ya todo esto, como bien lo dices tú, se estabilizó, porque ya, bueno, lo hacían, ya después lo hacían cuando había lo del aumento a los camiones, pero lo hacían de manera más tranquila, aunque sí, de repente uno que otro, o sea, bueno, secuestraban volvieron camiones, a surgir algunos problemas, pero ya más tranquilos. Pero como el del 73, que era cuando nosotros arrancábamos la carrera, no, sí, ya no. Estuvo muy difícil. Y luego terminas la carrera, ¿y en qué empiezas a trabajar?
Empiezo a trabajar en una dependencia de gobierno federal que se llamaba INDECO. Ajá. Este instituto era de apoyo a las comunidades y se hacía vivienda de interés social o pies de casa. Ajá. Entonces ahí empezamos haciendo proyectos de casa unifamiliar, ¿cómo se llama? De restringida. Ajá. Y pies de casa. Los pies de casa consistían en la sala, comedor, cocina, baño y una recámara. Ya con el tiempo la familia podía ir aumentando las recámaras. ¿Eso era a nivel nacional o era estatal? Bueno, a nivel nacional estaba ya el boom de la vivienda unifamiliar. Ajá. Y se hacían fraccionamientos en diferentes Pero esto de INDECO se llamaba la... INDECO era el Instituto de Desarrollo a la Comunidad. ¿Pero eso era un instituto estatal? No, era un instituto ¿nacional? Federal, federal. Ajá. Pero que tenía sus oficinas dentro del Palacio de Gobierno. Ajá. Aquí en San Luis Potosí. Las oficinas que están enfrente, pasando el patio, ajá, todo eso era INDECO en esa época, ajá, en el 78, 80, 82 ajá, creo. ¿Y luego después de ahí a dónde te vas? De ahí me voy a trabajar a lo que era SAOP, a uh-huh, la parte de la planeación de los asentamientos humanos. Uh-huh. Yo luego presumo que he estado de pionera en cuestiones de la planeación de asentamientos humanos, uh-huh, en la cuestión de ecología, en la cuestión de vivienda unifamiliar y pues algunos desarrollos de vivienda, de fraccionamientos y también en la restauración de monumentos históricos. Que es ahí donde como que te marca un poco más la historia, la restauración sí, de los monumentos, de edificios históricos. Lo que pasa, y por eso decías ahorita que qué lástima que se haya derrumbado tu colegio. Digo, sí, yo no tuve oportunidad de conocerlo, pero muchas personas dicen que se hubiera conservado. Sí, era como para conservarse y como lo amerita también muchas fincas que todavía conservamos en Matehuala. Y que aquí que muchas fincas también se derrumbaron, digo, aparte sí, del colegio. ¿No? Y que ya después tú empezaste a proteger todo esto y a defender y a cuidar, a tratar de enseñar a la ajá, gente el por qué no se pueden demoler. Prácticamente en esos arcos trilobulados, en ese caliche tallado. Uh-huh. El caliche es un mármol no madurado, es en proceso de convertirse en mármol. Entonces es una piedra muy suave de tallar. Entonces con los cinceles y con esos, por ejemplo, los arcos trilobulados llevaban pequeñas ornamentaciones como filamentos, uh-huh, enmarcamientos y todo eso. Entonces, pues ahí está la ideología del matehualense. Prácticamente hasta el pensamiento del matehualense lo podemos descubrir en esas viviendas, inclusive las proporciones de las ventanas, el ancho por el alto. Matehuala tiene las proporciones en sus vanos. Nosotros como arquitectos manejamos la masa y el vano. Ajá. La masa es los muros y los vanos son las ventanas, las puertas, las cocheras, etc. La proporción es estupenda, muy elegante, es un ancho, uh-huh, el ancho lo repites 2 veces y media a la altura de las ventanas. Por eso las ventanas de Matehuala son muy sobrias y muy elegantes. ¿Algunos edificios, algunas casas? ¿Cómo por ejemplo, las proporciones de las ventanas de la casa que ocupa la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la casa de los Irizar, la casa de la Aurora. Aquí estamos hablando aquí de Matehuala, ¿verdad? Sí, de Matehuala, sí. A ver, ¿la casa de la Aurora dónde está? Es la de Morelos, que era de los ¿cómo se llama? Calzada, de José Luis Calzada, okay, sí, y ellos. Ajá. La casa, por ejemplo, de los Torres Calzada, que todavía está en pie. Ajá. Enfrente también las proporciones de los vanos. Tiene una puerta y ahora tiene cochera, una puerta y una ventana. La cochera no era ahí, esa sí la hicieron. Tenía una ventana, un vano. Pero si tú analizas el vano, va a ser 2 proporciones y media, ajá, de altura por el ancho de la ventana.
Y si ¿Y tú eso ves quién lo hacía en aquellos años, Conchita? Pues la misma gente, te digo que es prácticamente la manifestación de nuestro pueblo volcado en la arquitectura. Yo no creo que un arquitecto específico o sea, que no había un profesionista como tal. Aunque bueno, cuando llegó Jorge de María y Campos hizo mucha obra aquí en Matehuala. Cuando él llega, pues se dan, por ejemplo, muchos elementos urbanos muy importantes, como es el Monumento a la Madre, como es la banca libanesa, como, bueno, la segunda etapa de nuestra catedral, el Mercado Hidalgo. También anduvo en una etapa de diseño de la Plaza de Armas, y algunos otros elementos. Luego él se traslada a México, a San Luis Potosí, y allá también produce un poco de obra. Y también en México, en la Ciudad de México. En México y Monterrey, sí. Ay, qué interesante. Hay que ver, de repente recorremos las calles y no nos fijamos en esos detalles. No, pues es que hay que hacerle como dice Manuel Álvarez Acosta. Yo a veces voy caminando por la calle, ¿cómo va? Por la calle a mi manera, enamorándome de la calle a mi manera o algo por el estilo. Te voy a buscar el pensamiento de Manuel Álvarez Acosta, que también dejó mucha huella aquí en Matehuala. ¿También él fue matehualense? No, él nació en Gilitla, pero en Matehuala, cuando se hicieron la celebración del 400 aniversario de la fundación de Matehuala, que fue 1950, él estuvo muy activo aquí en Matehuala y trabajó mucho. Inclusive él formó parte de la organización. Él grabó el poema de los 400, ¿sí, verdad? Sí. Por ahí también lo traigo, te lo voy a dejar para que lo publiques. Y Manuel Álvarez Acosta dice que él va caminando por la calle con cualquiera, enamorándose de la ciudad a su manera. Pues así nosotros necesitamos ver los detalles que tenemos a nuestro paso. Es que y que a veces no vamos nosotros pensando en otras cosas que no nos damos cuenta de muchos de los detalles. Es que los matehualenses necesitamos enamorarnos de nuestra ciudad. Cuando recorramos, den un barrido de mirada, así como en la televisión y todo eso, que hacen un barrido de la calle, y eso con el lente. Nosotros con nuestros ojos vamos haciendo el barrido. Y fíjense en cómo Matehuala tiene una tipología arquitectónica excepcional, y te digo, muy sobria y muy elegante. Y así era el matehualense. Así es. Y así seguimos siendo. Sí, tú escribiste, ¿tienes 2 libros o cuántos, Conchita? Tengo 7. 7 libros. Sí, así es. ¿De lo que es esto que estamos platicando, o de qué son tus libros? Mira, el primer libro fue Matehuala, una ciudad que agoniza, precisamente por el impacto. ¿De qué trata eso? ¿Fue cuando se empezaban a derrumbar las fincas? Exactamente, precisamente se hizo por el impacto de que empezaban a demoler las fincas, y que yo quería que la apreciaran. Inclusive mi lema era... Se me hace que tú fuiste testigo, tú defendiste a lo mejor esa parte. El lado, la Plaza de Armas, lado norte. Lado norte, toda esa parte la iban a derrumbar, me acuerdo yo. La de donde estaba el Hotel Mallorca, que es de donde está ahorita Pizzas. Las pizzas, a los todo eso lo iban a derrumbar. Yo nunca me enteré, pero sí, por ejemplo... Pero sí, finalmente, se me dice que a lo mejor fue mucho antes. Pero sí, ya después les dieron apoyo por parte del gobierno para restaurarlo y conservar eso. A mí me tocó realizar el proyecto de las pizzas con Juan Manuel Flores. Y ese también, ahí también dieron apoyo. ¿Tú ya estabas ahí en esa dependencia? Bueno, yo ya trabajaba en el rescate de las obras. Y inclusive a Juan Manuel lo ayudé a poder guiar la restauración de la obra. Más adelante, esa parte la vendieron como lotes. Por ejemplo, de ancho 10 metros y el siguiente 10 metros y así. Entonces lo que hicimos, el siguiente dueño que compró fue Angelito Martínez, que él decía que se iba a esperar
para que se para que se cayera sola la finca. Como lo han hecho, como han procurado. Como lo ha hecho gente ignorante. Como lo han procurado todos. Bueno, y le dije a Angelito, que luego me ha pesado mucho. Ajá. Que en le paz dije a descanse, porque ya Angelito, murió Angelito. Sí. Le dije a Angelito, no hombre Angelito, que se caigan estas fincas, primero nos vamos a caer nosotros. Y resulta pues que él cayó y a mí eso me duele mucho haberle comentado. Ajá. Y le decía yo, ándale, restaura, yo te ayudo con el proyecto. Tan bonito que está esa parte. Sí, ya ves, las pizzas tienen unos espacios estupendos. Así es. Y bueno, me tocó luego intervenir en algunas fincas de aquí de Matehuala que gracias a Dios los dueños se concientizaron y todo eso y pudimos. Porque al final de cuentas es que parece ser que sí sale más barato reconstruir, digo, más bien restaurar. No, o rehabilitar. Yo digo que dicen que parece que restaurar sale más caro, ¿no? No. ¿Cómo te va a salir más caro si ya tienes cimentación, muros y techos? Nada más hay que reforzarlo, mejorarlo, conservarlo. Entonces a lo mejor derrumban para construir a su manera, ¿o qué? Y horriblemente. Porque es lo que te iba a decir, porque tan bonitos que se ve. Sí, no, te digo, lamentablemente aquí en Matehuala se ha desarrollado una arquitectura de autoconstrucción porque ni siquiera consideran el contexto urbano, las casas que están a su lado. Exacto, para hacerlo que vaya en ese mismo estilo. Sí, y quien ha hecho nuevas construcciones en el centro, pues son construcciones que ni siquiera valen la pena. Ni siquiera valen la pena, y te digo, y la mayoría por autoconstrucción. No es que yo quiera que a fuerza tengan que emplear a un arquitecto, pero sí, por ejemplo, considerar el contexto de enfrente. Es que a lo mejor esto debería de estar establecido en alguna ley, en algún... Está en el reglamento de obras públicas y de todos los centros históricos. Pero entonces ahí los que tienen que supervisar son precisamente los obras de obras públicas del municipio para y no autorizar el permiso y seguir como debe ser. Y que no te sorprendan de que en la noche demolieron. Es que eso es lo que ha pasado, ¿cierto? Sí. Pues muy mal, te digo, acabo de comentar, por ejemplo, la Casa de los Cañones, que es un sitio histórico de relevancia nacional y qué tristeza que lo tengan así, un estacionamiento con un vivero en un sitio que fue tan icónico para la estancia de Miguel Hidalgo. Que forma parte de la historia a nivel nacional y reconocida a nivel internacional por su visita de Miguel Hidalgo aquí a Matehuala. Exacto, y la estancia que estuvo aquí, y te digo, y también de nuestro otro potosino de Mariano Jiménez, que pues él era el ingeniero que venía a reforzar la cuestión ingenieril de las tropas de Hidalgo, y aquí fue donde se realizaron esos cañones que se fueron a probar al estanque. Entonces te digo que da una tristeza de aquellas ver ese inmueble con la fachada casi totalmente destruida y que no se hayan detenido ante la placa que diga que dice que ahí fue la Casa de los Cañones. Pero fíjate que así como esa, pues hay otros puntos, hay otros lugares así históricos que está, por ejemplo, en una ocasión hice yo un recorrido, por ejemplo, en la casa que se dice de León Toral, en la calle de Ocampo. Sí. La placa, ya no sé si has visto la placa. No, bueno. Ahora sí que yo creo que hay que tallarla bien para poderle leer, porque como que... Tenemos el compromiso de que vamos a ir a limpiar todo esto. Vamos a ir a limpiar esa placa, porque esa placa tiene capas y capas y capas de pintura. Sí. Nosotros deberíamos de estar también orgullosos de León Toral, porque pues no deja de ser un matehualense que sobresalió en la historia, y bueno, y respetar su idiosincrasia y su ideología. Además perteneció a un momento muy convulso de México que prácticamente el gobierno estaba en contra de la religión, y entonces pues ellos lo que hicieron era defender la religión, y pues bueno, a nosotros nos trajeron la religión católica, y pues por un lado me dijo una campesina, es que nosotros somos guadalupanos, católicos y priistas.
Oye, Conchita, y también está la otra placa aquí por la calle de Hidalgo, que también ya está ahí toda tapada, con no sé qué tantas cosas tienen ahí. La de donde llegó, donde fue sede de los poderes nacionales Juárez, cuando Juárez también esa placa llegó. Como que ya ni la he visto, pero pues no, es que está también arriba. está toda tapada. Afortunadamente está muy arriba. Muy arriba y requieren de andamios o de escalera, pero bueno, ahí está. Ahí pero nada también más habría que buscar la forma de rescatar el inmueble. También por otro lado de la conciencia del propietario, de que pues que eleve un poquito más el nivel del comercio de esa área. Oye, pues fue sede de los poderes del gobierno de Benito Juárez, que por cierto, desde el día 28 al 6 de enero festejamos que Matehuala fue capital de la República, en 1864 a 1865. ¿Tú ahorita estás trabajando en dónde, Conchita? Yo ahorita estoy trabajando para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entré ahí precisamente con el rector Manuel Villarrubio, que me invitó a coordinar las relaciones públicas, pero ahora estoy trabajando en el Centro de Documentación Histórica, el licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga, que también fue mi maestro en arquitectura. Y ahí es donde está toda la información histórica de todos los, hablando de los municipios del estado. Bueno, mira, por ejemplo, ahí puedes encontrar todos los periódicos del Nuevo Día. De los matehualenses. Sí, de toda la producción de hemeroteca que realizaron los Estrada. Los hermanos Estrada. De Cirilo Estrada, Andrés Estrada y ellos. Ahí está. Está también el Informador, el Imparcial, ¿cómo se llama? Pues aquí fue, Matehuala vio nacer muchos periódicos, ¿verdad? Déjame decirte que Matehuala tuvo un boom de periódicos. Creo que es el municipio o la entidad que más periódicos ha generado. El licenciado Montejano y Aguiñaga, o el padre Montejano, realizó como un inventario de los periódicos, y Matehuala tuvo como 100 y tantos periódicos. Había todo ese quehacer, inclusive, por ejemplo, la imprenta del Imperio, que mandó Maximiliano para que se produjeran los impresos oficiales. Aquí se quedó en Matehuala y fue con la que trabajó la imprenta Nuevo Día, está por Rayón, por muchísimo tiempo. Entonces, la imprenta Nuevo Día luego maquilaba el Imparcial, el Informador, que por cierto el Imparcial y el Informador siempre andaban de pleito y de pique. El pariente del padre de José Navarro con don Lencho Díaz. Y te da risa. Ahora te da risa de saber que estaban en pique, pero pues los dos lo que debieron hacer era que su periódico fuera lo máximo y dejar al otro que hiciera. Oye, ¿y allí qué te has encontrado? Digo, porque sí he escuchado que de repente hay cosas importantes que sucedieron en Matehuala, como que de lo que se ve ahí en la información. Bueno, mira, por ejemplo, creo que lo encontré también en el periódico Nuevo Día, cuando recién ejercía el doctor Adalberto Tamayo, pues que le mandaron llamar de una comunidad porque toda la familia estaba enferma, se había intoxicado. Pues resulta que ya el doctor va y ve a toda la familia y pues estaba intoxicada por un veneno. Entonces resulta que la señora pues se quiso echar al señor y le preparó un atolito y le echó unas gotitas. Y todos. Y luego la ingrata se revolvió de jarro o de olla. Y le echó más leche y le repartió a los hijos, y a cada uno le dio su pocillito con su atole. Y pues todos se intoxicaron. Claro que fue intoxicación porque pues las proporciones del veneno fue menor que la que le había echado al marido, ¿verdad? Entonces, toda, hasta ella, se pasó a formar por haberse equivocado del pocillo.
Y el doctor Adalberto Lara da la nota. Ajá. Y el encabezado te da risa porque la vieja bruja de, creo que la localidad de donde acontece esto, es acá como por la salida al sur de Matehuala. ¿Y es una comunidad perteneciente a Matehuala? Sí, sí. Y el doctor lo narra, pues también en cierta manera, como que la señora pues se equivocó y ya. Y no solo se quería echar al señor, sino que pues hasta ella iba en la fila. Por accidente, sí. Y cosas estupendas, por ejemplo, encuentran los datos de cuando la comunidad se organiza para levantar el kiosco del pueblo. Recién acabo de publicar en mi Face que el 10 de, ¿cómo se llama?, de diciembre, Matehuala cumplió 152 años de que se elevó a ciudad. Y no lo festejamos. Yo andaba muy atenta, según yo, queriendo publicar y pues realzar este acontecimiento, pero se me fue el avión. Ya con las prisas de que ya te venías y que ya se acababa. Nos hubieras hablado aquí a la radio para decirnos. Pero se me fue el avión, sí. Ingrata. Y entonces lo acabo de publicar, pero son hechos, por ejemplo, que los matehualenses deberemos de realzar, ensalzar. Oye, porque pues tenemos 152 años de que Matehuala es ciudad. Así es. Y bueno, le elevan la categoría de ciudad porque, bueno, pues hace 152 años, pues Matehuala era una ciudad de mucho progreso, de mucho peso económico, inclusive era la segunda ciudad después de San Luis Potosí. Ahorita ya estamos como en el cuarto. Pero por el boom de que los habitantes de Matehuala eran dueños de las minas de 14 y de Villa de la Paz, pues había mucha riqueza aquí en Matehuala. Entonces, también por otro lado les digo, no por algo, Benito Juárez vino aquí. Y desde aquí empezó también a dirigir el país. Sí, ¿no? Y aquí el prócer matehualense de Seferino Flores Sustaita, pues le dio los 10,000 pesos para que el ejército no se le sublevara, porque ya el ejército andaba muy molesto con Juárez porque le debía no sé cuántos lauros de su trabajo. Entonces, don Seferino le otorga a Benito Juárez este monto, y don Benito Juárez en agradecimiento le da un caballo negro al hijo, a Agustín, el hijo de Seferino. Pero, por ejemplo, Miguel Hidalgo... Me imagino que esto que me estás diciendo viene en el diario de don Agustín Soberón, ¿verdad? Que también es algo muy importante que hay que hacer notar, de que tú eres la coordinadora de este comité o de esta fundación, o cómo se denomina. Es comité. De este comité que se reunieron, que están organizados para dar a conocer lo que se vivió en Matehuala a través de este diario que escribió don Agustín prácticamente Soberón. Nos deja una guía de nuestro quehacer y tomamos eventos relevantes, personajes relevantes. Hace prácticamente un año en enero, pues hicimos el cortejo fúnebre militar del general Silvestre Arramberri, que fue como de impacto para la ciudad ver cómo entre militares iba el porque iban con el atuendo de aquella época, ¿verdad? Sí. O sea, lo hicieron como un simulacro, pero como si fuera en ese tiempo. Exacto. Quisimos y así es como han hecho algunas otras actividades, y como van a hacer ahora también la procesión del Señor de Matehuala, que también en el diario escribió don Agustín Soberón cómo se desarrollaba. Sí, él te va narrando cómo y manifestando también los sentimientos de la población, porque en ese entonces estaba la reforma muy fuerte y estaba el pleito duro contra el clero. Entonces, pues esto continuó, como te comentaba, hasta la época cristero, que es del 26 al 23 de
bueno, 1926-29, que inclusive recogieron hasta las llaves de los templos. Por ejemplo, el templo de Villa de la Paz estaba en construcción. Sí, los cerraban. Y entonces ya regresaron las llaves y ya permitieron. El templo de Villa de la Paz se pudo construir hasta su término y hasta que llegó la Virgen en el 46. Las cosas que se habían repartido en varias familias, pues se regresaron a lo que ahora es catedral, que también fue suspendido en el 26 por la cuestión de los cristeros, y se volvió a retomar en la segunda etapa del 36 al 46, que se fue cuando le pusieron el nombre de la nave, porque nada más se techó la nave de la cruz latina, que es la catedral. Exacto. Muy bien. Conchita, ¿y de tus libros, de qué has escrito estos libros? ¿Dices que son 7 o 9? Son 7. 7. ¿De qué son estos libros? Mira, el primero fue Matehuala, una ciudad que agoniza. Sí. El segundo lo hice para la Cruz Roja, que se llama Matehuala, corazón de la Huachichila. ¿Eso habla de qué? Es de lo mismo, nada más que fue una producción para la Cruz Roja. Para que todo lo que se recaudara fuera para la Cruz Roja, okay, muy bien. Pero se le agregó un capítulo que es de fotografía antigua contra fotografía... De los edificios, me imagino. Sí, contra fotografía de finales del siglo XX, que fue de 1999. Pero con la fotografía actual de la construcción, ¿o no? Sí, fotografía de 1999 contra fotografía antigua, tratando de sacar el mismo ángulo, y pues ahí se describe pues lo que se ha perdido y te hace reconocer que en la foto antigua hay armonía, hay equilibrio. Era más bonito. Era más bonito. ¿Y el siguiente libro? Y el siguiente libro fue una guía que se llama San Luis Potosí, ciudad decimonónica, que es una guía turística para guiar al turista a conocer diferentes puntos de San Luis Potosí. ¿De todo el estado? Nada más de la capital. De la capital, sí. Okay, de la capital. El cuarto fue un libro de los retablos barrocos que tenemos en todo el estado, que son nada más 13 templos los que conservan retablo barroco. El quinto fue el del prócer matehualense, el sexto fue Oro, Pasión y Expiación, y el séptimo fue el siglo de historia de Villa de la Paz. Este es el último que has escrito. Sí. Este último, ¿de qué habla? Hablan de los 100 años de historia como municipio de Villa de la Paz. Cómo se les otorga la autonomía municipal, quiénes son los primeros presidentes, cómo se va desarrollando pues, la diferente infraestructura, cómo se coloca, cómo se proporcionan o se dotan los terrenos para la presidencia, para el templo, para las oficinas Bueno, ¿y estos libros dónde se pueden adquirir, Conchita? Pues mira, ya todos están agotados. El único que no se ha agotado es el del prócer matehualense, que todavía lo podemos conseguir. ¿Y dónde lo pueden adquirir esos? Pues prácticamente en el vestíbulo del Motel Las Palmas, ahí lo llegas a conseguir. Aunque creo que ahorita no hay, pero hay que llevarlos. Hay que checarlo. ¿Y qué planes tienes para este próximo año? Bueno, mira, en cuestión de escribir, ahorita estoy enfocada porque don Margarito me hizo el honor de... ¿El obispo? Sí, don Margarito, el obispo de Matehuala, me hizo el honor de concederme que yo sea la coordinadora de la edición del libro de la Catedral de Matehuala, que prácticamente él piensa en el 34, que cumplimos como 30 años, 30 años como obispado, como diócesis. Como diócesis, publicarlo. Entonces estoy coordinando entre los autores con diferentes capítulos, hablando de la historia. Cómo surge la catedral. ¿Cómo se demuele? Exacto, sí, porque se demuele una primera iglesia. La nueva parroquia. Y luego ya se levanta esto. Y por qué Montes de Oca influye mucho en el proyecto de
la copia de la Catedral de León, etcétera, Francia. etcétera. Ajá. Va a ser un libro muy prometedor, Ajá. pero solamente va a hablar de catedral. Okay. Va a hablar también de los sacerdotes que estuvieron desde 1900 a 1997, que se erige la catedral. O sea, vas a hablar como ¿cómo se decía antes de catedral? Como parroquia de la Inmaculada Concepción. Y vicarios, sí. Ajá, y ya después y me imagino que después también tocará este tema ya como catedral. Los rectores y los 3 obispos que hemos tenido. Sí. ¿Y ya tienes ya tienes toda la información? Bueno, los autores están escribiendo, yo tengo a mi cargo el capítulo de las etapas de construcción, ya está muy avanzado, con fotografías también que hemos conseguido muy, muy interesantes de las diferentes etapas. Ajá. Y bueno, y también el por qué Montes de Oca conocía este templo de San Josep y por qué le gustó. ¿Por qué le hicieron la réplica? Sí, él frecuentaba mucho la ciudad de Lyon, Francia, porque está tanto Madrid como Lyon, Francia, eran los puntos importantes de las editoriales en esa época. Ajá. Entonces, se producía gran cantidad de literatura y estas casas tanto de Madrid como de León distribuían todos los libros en el mundo. Entonces el maestro Montes de Oca fue el que... fue el de la idea de que se hiciera aquí la réplica. Precisamente fue propuesta de él. Ok. Y fue propuesta de él porque en sus viajes constantes que hacía a Lyon, Francia, estaba también la construcción de este templo. ¿Tú conoces la réplica de Lyon, Francia? Sí, Digo, la catedral. La catedral de Lyon. Bueno, no es catedral. En Lyon, Francia es templo, es nivel templo. Sí. Es en proporciones más pequeñas que la de aquí. Entonces, ¿más bonita la de aquí? Claro, y más grande, y más elegante. Sí, las proporciones del de aquí son impresionantes que conforme a la de allá. Tú ves la de allá y se ve más doméstica. Más chiquita, más. Sí. Pero la de aquí es impresionante. Es impresionante, inclusive no sé si tú sepas y el público sepa que Matehuala está catalogada como la 3ª catedral más alta de México, que es la altura de la cúpula. Ajá. Y las torres van a llevar 3-4 metros más y casi van a llegar a 40-41 metros de altura. Entonces, entonces a lo mejor llegamos al primero. Pero si se toma pero a lo mejor nada más toman como en cuenta la cúpula, ¿o no precisamente? No, bueno, ahorita está considerada como la tercera más alta por la altura de la cúpula. Sí. Pero ya su altura, ¿qué es? Deben ser las torres. Sí. Entonces, con las torres van a ser 4 o 5 metros, que van a ser un promedio de 40 metros. Tú que sabes y que conoces mucho, podrás ser quizás alcancemos el primer lugar, pues del tercero al primero, ¿cuánto nos falta? ¿Cuál es la primera y segunda? Pues no lo recuerdo ahorita, pero sí Matehuala está como la 3ª más alta catedral. Sí, como catedral. Sí, porque por ejemplo el santuario de Guadalupe de San Luis Potosí también tiene las torres más altas, pero no es catedral. Exacto. Es santuario. Muy bien. Conchita, pues a mí me da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros. Hay muchas cosas que platicar contigo porque tú tienes mucha información, pero pues nada más tenemos 1 hora y se nos pasó ya bien rápido. Y me cuelgo. No, pues queremos seguirte escuchando y así debe de ser, pero tendremos oportunidad ya después de seguir platicando contigo. Sí, no, tú llámame y nos ponemos de acuerdo. Yo, por lo general, los viernes en la tarde ya estoy por aquí. Pero si no, pues bueno, veo que... ¿Cuáles nada más antes de terminar, algunos de los lugares de construcción que debemos de ponerle atención, ver su belleza, que a veces te digo, vamos caminando y no. Aquí en Matehuala, ¿qué lugares hay? Mira, calles muy consolidadas y, entre comillas, casi enteras. Es Insurgentes, Cuauhtémoc y un poco Reyes. Ahí es donde hay construcciones... Lo demás, un desastre total. y era toda esta parte, todo esto. No, pues el casco histórico prácticamente
era hasta Altamirano, ¿cómo se llama? Independencia, Régules, y ¿cómo se llama? Rayón, y 16 de septiembre. Toda esta parte todo eso es lo más antiguo de Matehuala. Era donde ya queda, nada más esas calles que dice, ahí están esas construcciones. Esas son para gozar. Y también para tratar los matehualenses de defender cualquier alteración. Muy bien. Sí, ojalá y que sigamos conservando esas construcciones que prácticamente, tenemos, poquitas. Prácticamente es conservar lo que es nuestro. Cierto que nosotros no somos los propietarios, pero esas calles forman parte de nuestras vivencias, de nuestros recuerdos, de la memoria colectiva. Entonces, los dueños no son totalmente dueños. Ya nos pertenece a todos. Porque nos pertenece a los matehualenses. Así es. Conchita, ¿algún saludo, algún mensaje para nuestra gente que nos está escuchando, que está muy atenta escuchándote? Bueno, pues agradecerte que me hayas invitado y bueno, y a todos los matehualenses, pues que sepamos amar lo nuestro, porque lo nuestro es muy valioso y aparte habla de nosotros y habla del pasado. Podamos dejar todo este legado a las generaciones venideras. Muy bien, pues muchísimas gracias a María Concepción Nava Muñiz, Conchita, arquitecta, que haya estado con nosotros en este programa. Vamos a seguir con ella platicando en el transcurso de este año que ya casi está por iniciar. Ya, casi andamos en el 24. Sí, ya. Muchísimas gracias, Conchita. Gracias, José Paz. Gracias a todos ustedes que nos siguen a través de las distintas redes. Vamos a invitarles para que compartan esta transmisión. Y a todos los que nos escuchan a través de la radio, nuestro saludo, fin de semana, pásensela muy bien con la familia. Prepárense para despedir bien este año. Sí, es el último fin de semana. Que se preparen para despedir este año y que se preparen con mucho ánimo para recibir el 2024. Gracias, buenas tardes, feliz fin de semana, sígala pasando muy bien.